Ahora vamos a resolver el ejercicio 1J. Primero vamos a calcular la asíntota horizontal. Ignoramos la base, perdón, la potencia, ¿sí? Incluye la base, el exponente y también el número que esté multiplicando, todo. Ignoras todo esto y mira, lo único que nos resultó o nos quedó es 1 positivo. Entonces la asíntota horizontal es I igual a 1. Ahora vamos a encontrar la asíntota, perdón, intersección con el eje Y, dado que no existe asíntota vertical acá. Les adelanto algo, en las funciones logarítmicas ocurre todo lo contrario, lo que vamos a ver el día viernes. En las funciones logarítmicas, lo que nosotros vamos a encontrar son las asíntotas verticales, porque asíntotas horizontales no obtiene, ¿sí? O no contiene. Conclusión, la función exponencial es la inversa de la función logarítmica, y la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Por esa razón, yo no les he explicado cómo resolver los ejercicios de función inversa, porque aún no les había explicado funciones exponenciales y logarítmicas. Ya el día viernes explico funciones logarítmicas y vemos función inversa también. Y con eso estaríamos cerrando la unidad 3 y parte de la guía 4 también. Intersección con el eje Y. ¿Cómo encontrás la intersección con el eje Y? A X le das el valor de 0. Esto es 2 por E a la 0 más 1. E a la 0 vale 1. E a la 0 es 1. 1 por 2, 2 más 1, 3. Graficamos esta función. El eje Y y el eje X. Ninguno de los dos ejes se comporta como asíntota. Ahora ubicas la asíntota horizontal. Observen que es totalmente análogo al ejercicio anterior. Ahora, observemos la base. La base es E. ¿Cuánto vale? 2,71. La mayoría piensa lo siguiente. Bueno, como E vale 2,71 aproximadamente, me falta multiplicado por 2. No, 2 es el coeficiente de E elevado a la X. Lo único que me interesa a mí es la base. Y este número 2, digamos, es el que multiplica el resultado de todo esto, que es la potencia. ¿Sí? Bien, entonces E vale aproximadamente 2,71. Entonces ya sabes que tiene un comportamiento creciente. O como lo que había mencionado su compañera en el Zoom anterior, va de izquierda a derecha. Está bien, si ustedes lo quieren aprender de esa manera, genial. La cosa es que ustedes se acuerden. Pero traten de luego, sí, ahora por los parciales, pero cuando ya estén cerca para el final, traten de aprenderlo, digamos, de la forma correcta, ¿sí? Como yo lo menciono. Entonces es creciente. Este punto es 3. Quizás vos te preguntarás, ¿en qué cambia esta función con el anterior? Porque el gráfico es totalmente idéntico. Los gráficos no son idénticos, son muy parecidos, ¿sí? Y otra cosa más, este punto se intersecta en 2 y este punto se intersecta en 3.
Para que ustedes observen la verdadera diferencia, tendrían que graficarlo en GeoGebra, porque yo tampoco no puedo hacer un gráfico perfecto. Lo único que hago es esbozar el gráfico, un gráfico aproximado, ¿sí? Si ustedes quieren verlo prolijamente, en GeoGebra, pero igual no es necesario. Tampoco te puedo un gráfico prolijo en los exámenes, dado que yo tampoco no soy de esa manera. Calculás el dominio. El dominio de esta función son todos los reales. Por definición, la imagen de esta función es desde 1 a más infinito. El conjunto de ceros es el conjunto vacío, dado que no lo corta el eje X. Conjunto de positividad son todos los reales y el conjunto de negatividad es el conjunto vacío, porque el gráfico nunca está por debajo del eje X. Como que las respuestas son muy parecidas, pero tampoco no saquen conclusiones, ¿sí? Ahora veamos un ejercicio donde el coeficiente que multiplica la potencia sea un número negativo, para ver qué ocurre, ¿sí? Y creo que con ese ejercicio cerramos la clase, porque los otros ejercicios son totalmente análogos. Con respecto a la guía 4, si ustedes quieren resolver el ejercicio 2 por su cuenta, genial. El ejercicio 3, si desean, lo pueden intentar resolver. El ejercicio 5 lo vemos la próxima clase. Y bueno, el 3 y el 3, si desean, lo hacen. Si no, igual no pasa nada. Hagamos un último ejercicio y cerramos la clase. Vamos a hacer el ejercicio K. F evaluado en X es igual menos 2 por E a la X más 1. Si ustedes me entienden este ejercicio K, van a poder resolver el ejercicio I, porque es totalmente análogo. Lo único que hace el ejercicio I es retirar el más 1. Es lo único. Después es el mismo. Y los otros ejercicios, el C, el D, el E, el F de la pregunta 1, lo van a poder resolver ustedes con total normalidad porque solamente tienes que guiarte en la base. Por ejemplo, en el ejercicio C te dan 2 elevado a la X. La base es 2. Como la base es mayor a 1, ya sabes cuál es el comportamiento de la función. Ahora, con el ejercicio E, fíjate que vos tenés 10 elevado a menos X. Para los que tienen la guía a la mano. El E te da 10 elevado a la menos X. Vos tienes que invertir la base. La base real no es 10, la base real es 1 sobre 10 porque el exponente es negativo. Tengan cuidado con eso. Resolvemos este ejercicio. Primero calculás la asíntota horizontal. Cubrís todo, la potencia con su coeficiente y el número que está sumando en esta oportunidad es 2. Perdón, 1. Y es igual a 1. Encontramos ahora intersección con el eje Y. A X le damos el valor de 0. Menos 2 por E a la 0 más 1. La intersección con el eje Y, si bien es cierto, no es tan fundamental, pero únicamente para saber por dónde lo corta al eje Y, nada más. E elevado a la 0 es 1. Por menos 2 es menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 más 1 nos queda menos 1. Fíjate ahora la intersección. Es un número negativo. Va a ir para la parte inferior. Veamos qué ocurre. Graficamos el eje Y y el eje X. Un sistema de coordenadas. O también llamado el plano cartesiano. La asíntota horizontal es I igual a 1.
Bien. Observen lo siguiente. El error común es pensar que como la base es 2,71, entonces el comportamiento es el siguiente. Pero observa que esta base o la potencia después es multiplicada por un número negativo. Otra cosa más, fíjate en la intersección con el eje Y. Ahora nos va a ayudar, nos va a dar, diga, perdón, voy de nuevo. Ahora sí nos va a servir de mucho la intersección con el eje Y. Antes como que era innecesario, pero ahora sí, porque nos está arrojando un valor negativo. Entonces nosotros sabemos que no puede tener este comportamiento, dado que está cortando en -1 y -1 está por acá. Entonces, vos sabés que lo corta en -1. Pero ahora viene la siguiente problemática, una gran interrogante. ¿Qué comportamiento va a tener? Porque ahora ya está ubicado en la parte inferior. Va a tener este comportamiento o este otro comportamiento. No sabes qué comportamiento va a tener. Entonces, bueno, yo por la práctica, la práctica que tengo, ya sé cuál es el comportamiento de esta función. Pero cuando uno está empezando, te sugiero que encuentres la intersección con los ejes. Una vez que vos encontrás la intersección con los ejes, se te va a facilitar el trabajo. Vuelvo a repetir, como este ejercicio tiene, digamos, un comportamiento extraño a los anteriores, porque está multiplicado por un número negativo, ¿sí? Te recomiendo, o la sugerencia es que vos encontres las dos intersecciones. Has encontrado la intersección con el eje Y. Ahora vas a buscar la intersección con el eje X. Antes no lo hacíamos porque no era necesario. ¿Cómo encontrar la intersección con el eje X? Bueno, a la función le damos el valor de 0. La función le damos el valor de 0. Ahora, tu trabajo va a ser despejar la variable X. Ese es nuestro trabajo. Bueno, me voy a incluir. Voy a despejar la variable X, pero fíjate que ahora la X está en el exponente, no está en la base. Primero, el 1 lo pasas a restar al primer miembro. Observa lo que nos queda. Simplificas los negativos. El número 2 lo pasas a dividir. Y mira lo que te queda. Nosotros estábamos acostumbrados a que la X esté ubicada en la base, no en el exponente. ¿Cómo resolves este ejercicio? Para resolver este tipo de ejercicio vos necesitas la teoría de función inversa. Dado que aún no lo he explicado, lo que voy a hacer ahora, si no les queda del todo claro, cuando veamos la siguiente clase ya lo van a entender un poco mejor. Pero lo tengo que hacer sí o sí porque si no, no voy a encontrar la intersección con el eje X. Voy. El E, que está como base en el segundo miembro, lo tenés que pasar al primer miembro. No podés pasar X porque X está arriba. El E lo pasas al primer miembro. Como es una E, pasa como logaritmo natural. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es la inversa de E. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero ya lo pueden ir aprendiendo ustedes. La logarítmica es la inversa de la exponencial. ¿Sí? Entonces, E, al pasarlo al primer miembro, pasa como función logarítmica. Un logaritmo natural. ln, logaritmo natural, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. El 1/2 lo encerrás entre paréntesis. Es decir, el 1/2 se convierte en argumento. Ese término también lo van a escuchar muchas veces. Si ahora no se les queda, se les va a quedar, porque cuando veamos funciones trigonométricas siempre voy a mencionar el argumento, el argumento. Te vas a cansar de escucharme que tanto menciono ese término. Bien. Ahora nos queda X. Vuelvo a repetir, si no se entiende esta parte, esperen la próxima clase, ¿sí? Donde voy a explicar más cosas y bueno, les va a cerrar mejor la idea. Profe, una pregunta, ¿por qué LN queda del lado?
izquierdo del un medio si cuando pasamos cosas siempre se prioriza al que ya estaba de ese lado? Buena pregunta. Voy de nuevo. Esta es una función exponencial. El e, que es base, cuando vos lo pasás al otro lado, pasa como el logaritmo natural. Ahora, fíjate que el logaritmo natural es una función, entonces vos no lo podés escribir a la izquierda. ¿Qué ocurre si vos lo escribís a la izquierda? Mira lo que quedaría. Resultaría lo siguiente. Vos no podés decir que x es igual a un medio ln. ¿Por qué? Porque ln por sí solo no existe. ¿Sí? Siempre necesita de un argumento. Conclusión, siempre va a estar ubicado a la izquierda. Entonces, nos ha resultado el logaritmo natural de un medio. ¿Sí? Esto que está acá, ustedes lo pueden relacionar con lo siguiente. Logaritmo, hacete la idea de un medio en base e. Esto que está acá es esto. Quizás con esta escritura le es un poco más familiar para ustedes. Recuerden que le es la base de este logaritmo. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Nosotros los matemáticos cambiamos la expresión. Siempre tratamos de reducir todo lo posible. Y en vez de escribir toda esta expresión, escribimos ln. ln significa log e. Únicamente eso. Bien, ahora, x es igual al logaritmo natural de un medio. Ingresás a la calculadora el logaritmo natural de un medio para ver cuánto nos da. El logaritmo natural de un medio. No sé si se observa, creo que ahora sí. El logaritmo natural de un medio aproximadamente es menos 0,69. Me resultó un valor negativo. Entonces, el gráfico aproximadamente corta este punto. Menos 0,69. ¿Por qué hemos encontrado la intersección con el eje X? Dicho de otra forma, la raíz para saber cuál es el comportamiento de la función. Entonces, por lógica, si el gráfico tiene que pasar por este punto porque es la intersección con el eje Y y tiene que cortar este punto porque es la intersección con el eje X, ¿sí? Esto vale menos 0,69. Entonces el gráfico es el siguiente. Listo. Tiene que tener un comportamiento muy similar a esto, pero para la parte inferior, ¿sí? Únicamente lo que está cambiando es la ubicación. No he obtenido un gráfico muy bonito, pero creo que se entiende, ¿no? La idea o a dónde quiero llegar. Porque si acá te hubiera resultado un valor positivo, entonces el gráfico sería el siguiente. En la mayoría de los ejercicios que nosotros hemos resuelto el día de hoy en funciones exponenciales, básicamente no nos servía de mucho porque las respuestas eran muy similares. Pero ¿qué ocurre acá si vos no haces el gráfico? No vas a poder encontrar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad porque ahora sí lo corta el eje X. Vamos a calcular. Dominio de la función. Esto sin pensarlo dos veces, los reales, a ojos cerrados. Por favor, cuando preguntes en el oral, si es que llegara a preguntar, no tienen que dudarlo. ¿Sí? Son todos los reales. La imagen. Vamos a ver la imagen. Observen que ahora el gráfico está ubicado en la parte inferior. Entonces la imagen va a ser desde menos infinito hasta la asíntota horizontal. Conjunto de ceros. Ahora sí, conjunto de ceros, es decir, las raíces es este valor. Entre llaves, menos 0,69 y 3 puntos suspensivos porque es un número irracional, si no me equivoco. Encerrás entre llaves. Ahora, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿cómo lo encontrás? Haciendo el recorrido. Vamos a empezar de izquierda a derecha.
empezás por el menos infinito y te detenés en la raíz. Ya. El gráfico está por encima del eje X. No interesa la asíntota horizontal y igual a 1. Eso no nos interesa. Basta que esta pequeña parte esté por encima del eje X, ya está. Corresponde al conjunto de positividad, porque está por encima del eje X. Entonces el conjunto de positividad es desde menos infinito hasta menos 0,69. Si continúas el recorrido, observas que el gráfico está por debajo del eje X, entonces le corresponde al conjunto de negatividad. Toda esta parte ya ustedes lo tienen bien masticado, así que, bueno, no hay nada más que explicar. Y tenemos resuelto el ejercicio. Profe, ¿por qué sería más infinito en Conjunto la parte negativa, claro? Sí, porque mira, En el conjunto de negativa. a partir de este punto que es la raíz, siempre el gráfico está por debajo del eje X. Y esto va hacia más infinito positivo. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta más? No se queden con dudas, chicos y chicas. Yo Sí, tengo una decime. duda. ¿Sí? ¿Qué pasa si la asíntota vertical termina siendo negativa? Como en vez de ser +1 es -1. Si la asíntota horizontal es negativa, entonces el gráfico, a ver, puede estar en la parte superior o en la parte inferior. En todo caso, tendrías que encontrar la intersección con el eje Y, ¿sí? Ahora, cuando vos estás calculando intersección con el eje X, suponete que, a ver, que el gráfico, a ver, vamos a ver, vamos a suponer que la asíntota es la siguiente, -1. ¿Vos cómo vas a saber si el gráfico es este o este que está acá? Tendrías que buscar las intersecciones con ambos ejes. Para que el gráfico no corte al eje X, cuando vos estás encontrando la intersección con el eje X, tendría que darte algo absurdo, ¿sí? Entonces, si te da algo absurdo, entonces vos te podés dar cuenta que no puede pasar por la parte superior, tendría que pasar sí o sí a la parte inferior. Y otra cosa más, te va a ayudar la intersección con el eje Y, porque supone de que la intersección con el eje Y te resulte -2, por lógica, va a estar en la parte inferior, no va a estar en la parte superior. Ok. ¿Alguna otra duda más? Era, profe. Genial. Bueno, me parece que no hay más consultas, así que son totalmente libres. Buen inicio de semana para todos y para todas. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Chao. Buena semana. Gracias.